Hola, mi exposición es para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es San Juana de Jesús Sánchez Ramírez. Mi matrícula es 21035-193. El reto es la jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo en la licenciatura de Derecho. Mi asesor, la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. La fecha 4 de septiembre de 2023. En este reto 2 nos pide que analicemos 3 casos. La primera pregunta nos solicita lo siguiente. Dice, respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Entonces, yo analizando el caso, elegí reiteración, basándonos de acuerdo a la ley de amparo de la jurisprudencia por reiteración, que dice lo siguiente: se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Asimismo, la jurisprudencia del Pleno por reiteración de criterios se establece cuando se sustenta un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario por una mayoría de por lo menos 4 votos. Esto se sustenta en el artículo 107, inciso 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual dice que cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma en general, su presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días. La segunda pregunta que nos hace aquí el reto dice lo siguiente: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos. Menciona que el juicio de amparo es improcedente. Por tal motivo es que se sustituye la jurisprudencia 1A/93/2013 entre paréntesis décima por 1A/J78/2018 entre paréntesis décima. Esto debido a que transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, ya que en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en específico en el artículo 14, menciona lo siguiente: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. También en el artículo 228 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. También, de acuerdo con la ley de amparo, la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Número 2. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones. Es por esto que en estos artículos se basa
la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la jurisprudencia sea sustituida. En la tercera pregunta nos dice lo siguiente: respecto a los casos 1, 2 y 3, indica qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. El caso 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la 9ª época. El caso número 2 en la 10ª época de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Y en el caso número 3 en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En el caso número 3 nos dice, en la pregunta número 4 dice lo siguiente: en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Para el tercer tribunal colegiado del 27º circuito derivado de la tesis aislada. Y aquí en lo que yo investigué nos dice lo siguiente: la emitida por los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común y de las entidades federativas, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente, según lo marca el artículo 222 y 223 de la Ley de Amparo. En el inciso número 5 nos menciona: en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En este artículo menciona lo siguiente: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dictan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En este caso, que es el número 1, nos dice que en la mayoría de las audiencias y de las votaciones fueron votos por unanimidad, la mayoría con 4, y ya la última nos menciona que hubo 5 votos por unanimidad. Por lo tanto, pues es que sí se cumple con lo establecido. Y ya para dar cierre, la jurisprudencia, en mis palabras, es la resolución o interpretación, razonamiento o estimación jurídica que dictan los tribunales de justicia para que un asunto jurídico alcance la obligatoriedad y con ella evitar confusiones al momento de aplicar la ley, así como también para ser interpretada de manera objetiva y efectiva. Es un conjunto de decisiones del Poder Judicial y se interrumpe mediante el voto de 8 ministros. Si se trata de la sustentada por el Pleno, es por 4 ministros, y si es de una sala, por unanimidad. Sabemos que hay 2 tipos de jurisprudencia: la obligatoria y la no obligatoria. Gracias.